¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está muerta? Que tus oraciones no pasan del techo y que el poder de Dios es algo que lees en la Biblia, pero que nunca experimentas en tu propia vida. Te enfrentas a deudas imposibles, a enfermedades que los médicos no pueden curar, o a una sequía espiritual que parece no tener fin. Pero, ¿y si te dijera que existió un hombre cuya conexión con Dios fue tan poderosa, tan electrificante, que sus milagros continuaron incluso después de que él mismo había muerto? Esto no es una metáfora, es la historia real del profeta Eliseo y contiene la clave para activar un poder que ni siquiera la tumba puede contener. Si sientes que tu fe necesita ser resucitada, tienes que ver este video hasta el último segundo, porque lo que vamos a revelar hoy puede cambiar tu destino para siempre. La historia de Eliseo es un mapa para desbloquear un poder que desafía toda lógica humana. Sabemos que muchas de las personas que son bendecidas por nuestros videos aún no están suscritas. Si crees en un Dios de milagros y quieres que verdades transformadoras como esta lleguen a tu vida, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. No te arriesgues a perder la revelación que Dios tiene para ti. Prepárate, porque hoy descubrirás cómo el poder que resucitó a un muerto a través de los huesos de un profeta puede resucitar las áreas muertas de tu vida. Qué alegría tenerte aquí, mi querido amigo, en este viaje que emprendemos juntos por las profundidades de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a desvelar la historia de un hombre que te aseguro cambiará tu perspectiva sobre lo que significa ser llamado por Dios. Piensa por un momento en el escenario de Israel en aquellos días. Un reino fracturado, un pueblo que coqueteaba con la idolatría y donde la voz de Dios parecía un susurro lejano en medio del caos. La fe genuina se había vuelto un tesoro raro, la religión oficial estaba corrompida y la espiritualidad del pueblo se había enfriado, casi como una brasa que se apaga. Y es precisamente en ese contexto, en medio de la rutina y el trabajo duro, donde Dios decide intervenir de una manera espectacular. Te invito a que abras tu corazón, porque lo que vamos a explorar no es solo un relato antiguo, es un espejo de cómo Dios puede irrumpir en nuestra propia vida cuando menos lo esperamos. Muchos se sienten hoy como se sentía Israel entonces, divididos, confundidos, buscando una señal. La historia de Eliseo comienza en un campo, bajo el sol, en un día que parecía igual a todos los demás, y nos enseña que el llamado divino no siempre llega con truenos y relámpagos, sino a veces con el simple gesto de un manto lanzado sobre nuestros hombros, un gesto que lo cambia todo para siempre. Esta no es solo la historia de un profeta, es la historia del poder de una fe inquebrantable y una espiritualidad dispuesta a abandonarlo todo. Ahora, acompáñame a los campos de Abel Mejola. Quiero que visualices la escena con los ojos del alma. Allí encontramos a Eliseo, un joven agricultor, pero no uno cualquiera. El texto sagrado en 1 Reyes 19 nos da un detalle que es una joya escondida. Araba la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la última. Imagínate eso, 12 yuntas. Esto no era una pequeña granja familiar, era una operación agrícola considerable. Eliseo no era un soñador ocioso esperando una revelación celestial. Era un hombre de acción, responsable, trabajador y completamente inmerso en su realidad. Dios no lo encontró en un templo o en un monte de oración, sino en su lugar de trabajo, con las manos en el arado. ¿No te parece fascinante? Esto nos revela un secreto profundo sobre la espiritualidad práctica. Dios valora la fidelidad en lo cotidiano. Tu lugar de trabajo, tu hogar, tus responsabilidades diarias. Todo eso es el campo de entrenamiento donde tu carácter se forja. Mientras Eliseo se concentraba en trazar surcos rectos en la tierra, Dios ya estaba trazando una línea directa hacia su corazón.
Su diligencia y compromiso en lo terrenal eran el testimonio silencioso de que sería fiel en lo celestial. La verdadera fe no nos llama a escapar del mundo, sino a ser extraordinarios en medio de él. A menudo buscamos a Dios en lo espectacular, pero Él nos encuentra en la sencillez de nuestra obediencia diaria, preparando nuestro corazón para una misión que ni siquiera hemos soñado. Fue en medio de esa jornada laboral que el destino de Eliseo dio un giro de 180 grados. El profeta Elías, un hombre que parecía llevar el fuego del cielo en sus ojos, se acercó a él. No hubo un discurso elaborado, ni una presentación formal. Elías, obedeciendo la instrucción divina que recibió en el monte Horeb, 1 Reyes 19:16, simplemente se quitó su manto y lo arrojó sobre los hombros de Eliseo. ¡Qué momento tan cargado de significado! Ese manto no era una simple prenda de vestir, amigo mío. Era el símbolo de la autoridad profética, la insignia de un llamado sagrado, la representación tangible del Espíritu de Dios obrando a través de un hombre. Era, en esencia, una invitación a una nueva vida, una vida de sacrificio, de confrontación, pero también de un poder y una intimidad con Dios que pocos llegan a conocer. Eliseo entendió el mensaje al instante. No necesitó palabras. Su espiritualidad estaba tan conectada con los caminos de Dios que supo que aquel gesto era el fin de su vida como agricultor y el comienzo de su viaje como profeta. La fe es así. A veces no requiere explicaciones lógicas, sino un corazón dispuesto a reconocer el toque de lo divino. Aquel manto sobre sus hombros era más pesado que cualquier yugo de bueyes, pues representaba el peso de la palabra de Dios para una nación. Y la pregunta que flota en el aire es: si hoy Dios lanzara un manto sobre ti, ¿reconocerías su llamado? La respuesta de Eliseo es, sencillamente, una lección magistral sobre la prontitud y la entrega. El texto, en 1 Reyes 19:20, nos dice que, dejando él los bueyes, corriendo en pos de Elías. No caminó, no dudó, corrió. Su reacción inmediata revela un corazón que no estaba anclado a sus posesiones ni a su seguridad terrenal. Su única petición fue despedirse de sus padres, un acto de honor y respeto que nos muestra su buen carácter. Pero fíjate en la respuesta de Elías: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Suena casi como un acertijo, ¿verdad? No era un rechazo, sino un desafío. Elías le estaba diciendo: la decisión es tuya. Yo solo he sido el mensajero. Reflexiona sobre la magnitud de lo que acaba de suceder y asegúrate de que entiendes las implicaciones. Esto nos enseña algo vital sobre nuestra religión y nuestra fe. El llamado de Dios es una invitación, no una imposición. Él nos da la libertad de elegir. La verdadera espiritualidad no nace de la obligación, sino de un amor y una convicción tan profundos que nos impulsan a dejarlo todo. Eliseo podría haber regresado a sus bueyes, a su vida cómoda y predecible. Nadie lo habría juzgado. Pero él ya había sido tocado por lo eterno y su alma anhelaba seguir ese nuevo camino sin importar el costo. Y aquí viene el acto que sella su compromiso de una manera inolvidable, un verdadero punto de no retorno. En 1 Reyes 19:21 vemos a Eliseo tomar una decisión radical que debería hacernos temblar de admiración. Volvió, sí, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes, sus herramientas de trabajo, su fuente de sustento, y los sacrificó. Usó la madera del arado, el mismísimo instrumento de su antigua vida, como leña para cocinar la carne, y la compartió con su gente en un banquete de despedida. ¡Qué imagen tan poderosa! Estaba literal y simbólicamente quemando los puentes con su pasado. No habría vuelta atrás. No habría un plan B al que recurrir si las cosas se ponían difíciles en el ministerio profético. Este acto es la cúspide de la fe práctica, es decirle a Dios:
te entrego no solo mi futuro, sino también mi pasado y mi presente. Mi seguridad ya no está en mis posesiones ni en mis habilidades, sino exclusivamente en ti. Esta decisión transformó su espiritualidad de una creencia pasiva a un compromiso activo y sacrificial. A partir de ese momento, se convirtió en el siervo de Elías, aprendiendo en la sombra del gigante, preparándose para el día en que el manto no solo estaría sobre sus hombros, sino que sería suyo por derecho divino. Este primer paso, esta renuncia total, fue la base sobre la cual se construirían todos los milagros que estaban por venir. Han pasado años desde aquel primer encuentro en el campo, años en los que Eliseo sirvió, aprendió y caminó a la sombra de su mentor, Elías. Pero todo discipulado tiene un momento cumbre, una graduación, y para Eliseo ese día había llegado. Imagina la atmósfera, mi amigo, una tensión sagrada en el aire, la certeza de que el cielo está a punto de besar la tierra de una manera nunca antes vista. Elías sabe que su tiempo aquí ha terminado. Dios se lo ha revelado. Y en este viaje final que los lleva por lugares cargados de historia para Israel, Gilgal, Betel, Jericó, Elías somete a Eliseo a una prueba final, una prueba de lealtad y perseverancia. 3 veces le dice: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a otro lugar. Piénsalo bien, ¿no es así como a menudo se siente nuestra propia caminata de fe? Justo cuando creemos que estamos más cerca de nuestro propósito, surgen pruebas que nos invitan a quedarnos atrás, a conformarnos, a abandonar la búsqueda. Elías no estaba tratando lo estaba probando, forzando a su discípulo a verbalizar la profundidad de su compromiso. Y la respuesta de Eliseo es un himno de lealtad que debería resonar en nuestros corazones. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. No es una promesa vacía, es un juramento inquebrantable. Esta es la clase de espiritualidad que mueve montañas, una que se aferra al llamado de Dios sin importar los obstáculos, demostrando que su religión no era de conveniencia, sino de convicción absoluta. Al llegar a las orillas del río Jordán, el último obstáculo físico, ocurre un milagro que sirve como preludio de la gloria que está por manifestarse. Ante los ojos de Eliseo y de 50 otros profetas que observaban a distancia, Elías toma su manto, ese mismo manto que un día lanzó sobre un joven agricultor, lo dobla y golpea las aguas. Y tal como sucedió con Moisés en el Mar Rojo y con Josué en ese mismo río, las aguas se dividen. ¡Qué demostración de poder! Dios estaba validando a su siervo, colocándolo en la misma línea que los más grandes líderes de la historia de Israel. Una vez que cruzan en seco, solos en un terreno que simboliza la transición entre lo terrenal y lo celestial, Elías le hace a Eliseo la pregunta más importante de su vida: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado de ti? Y aquí, la respuesta de Eliseo revela la verdadera dimensión de su corazón y su ambición espiritual. No pide riquezas, ni fama, ni una vida fácil. Pide, según leemos en 2 de Reyes 2:9, una doble porción de tu espíritu. Detengámonos aquí, porque es crucial entender esto. No estaba pidiendo ser el doble de poderoso que Elías por orgullo. En la cultura hebrea, la doble porción era la herencia del hijo primogénito. Eliseo estaba pidiendo ser reconocido como el heredero legítimo, el sucesor espiritual de Elías. Estaba diciendo: reconóceme como tu hijo, quiero la responsabilidad de continuar tu obra. Esta petición nace de una fe madura, espiritualidad que comprende que para servir a Dios se necesita una unción divina, no solo talento humano. La respuesta de Elías es reveladora. Cosa difícil has pedido. Reconoce la enormidad de la petición.
la inmensidad de la responsabilidad que Eliseo desea asumir, pero no se la niega. En cambio, establece una condición, una prueba de percepción espiritual. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué significa esto? Para recibir la unción, Eliseo no podía estar distraído por el dolor, por el miedo o por las cosas del mundo. Tenía que tener sus ojos, tanto físicos como espirituales, completamente enfocados en la obra de Dios. Tenía que ser capaz de ver más allá del velo, de presenciar lo sobrenatural. Es una lección profunda para nosotros. Las mayores bendiciones de Dios están reservadas para aquellos que mantienen su mirada fija en Él, especialmente en los momentos de transición y prueba. Y mientras caminaban y hablaban, ocurrió. El cielo se rasgó. La Biblia lo describe con una majestuosidad que nos deja sin aliento. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dos Reyes 2:11. Esto no fue una muerte, fue un traslado glorioso, un arrebatamiento. Eliseo lo vio todo. Su fe fue recompensada con una visión celestial, un atisbo de la gloria de Dios. Este evento demostró que la religión que servían no era de un Dios distante, sino de un Dios vivo y poderoso, que honra a sus siervos de maneras que desafían toda comprensión humana. La espiritualidad de Eliseo fue elevada a un nuevo nivel al ser testigo de tal maravilla. En ese instante, viendo a su maestro ascender en un torbellino de gloria, un grito brota de lo más profundo del ser de Eliseo, un lamento que es a la vez una declaración de honor. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Analicemos esta exclamación, porque contiene una revelación poderosa. Padre mío nos habla de la relación íntima, personal y de amor profundo que existía entre ellos. Eliseo no solo perdió a un mentor, perdió a una figura paterna, pero la segunda parte, carro de Israel y su gente de a caballo, es una declaración profética. Eliseo comprendió en ese momento que la verdadera defensa de la nación, su verdadero poder militar, no residía en sus ejércitos, sino en la presencia y la palabra del profeta de Dios. Elías, un solo hombre, había sido más valioso para la seguridad de Israel que toda su caballería. ¡Qué perspectiva tan increíble sobre la verdadera espiritualidad! Nos enseña que un hombre o una mujer en sintonía con Dios es una fuerza más poderosa que cualquier poder terrenal. En medio de su dolor, Eliseo rasga sus vestiduras, un acto tradicional de luto. Su fe no lo hizo inmune al dolor de la pérdida y eso lo hace real, lo hace humano. Pero en medio de ese dolor, algo más capturó su atención, algo que yacía en el suelo. Cuando la visión celestial se desvaneció y el eco del torbellino se silenció, en el suelo quedó el manto de Elías, el mismo manto que había iniciado todo. Elías se había ido, pero el llamado, la autoridad y el poder de su oficio permanecían en la tierra, esperando a quien tuviera el valor de recogerlos. Y el texto sagrado nos dice en 2 Reyes 2:13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Este acto es mucho más que simplemente recoger una prenda. Es la aceptación simbólica de la herencia, la asunción de una responsabilidad monumental. En ese momento, Eliseo dejó de ser el discípulo y se convirtió en el profeta. La transición estaba completa. La doble porción que había pedido ahora estaba a su disposición, no como un trofeo, sino como una herramienta para el servicio. La religión de Israel tenía un nuevo líder espiritual. Su espiritualidad personal había sido forjada en el servicio y ahora sería probada en el liderazgo. La fe que lo llevó a seguir a Elías ahora tendría que sostenerlo para guiar a una nación. El joven agricultor era ahora el principal portavoz de Dios en la tierra.
y el primer desafío para demostrar la unción que acababa de recibir estaba justo frente a él, el mismo río Jordán que acababa de cruzar. El manto estaba en sus manos. La pregunta era, ¿obraría el Dios de Elías a través de él? Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo se encuentra ahora solo, en la orilla del Jordán que representa el pasado, la formación, el discipulado. Pero su llamado no está allí, está al otro lado, en el presente, en el corazón de la nación que ahora debe guiar. Frente a él, las aguas caudalosas del río se presentan como su primer y más formidable desafío. Piensa en esto, amigo mío. El manto es un símbolo, pero no es un talismán mágico. La pregunta que flota en el aire y seguramente en el corazón de Eliseo es, ¿el poder residía en Elías o en el Dios de Elías? Este es un momento de la verdad que todos enfrentamos en nuestra caminata espiritual. Llega un día en que nuestro mentor, nuestro pastor, o esa persona que fue nuestro pilar en la fe, ya no está a nuestro lado y debemos valernos por nosotros mismos, apoyados únicamente en Dios. Con una audacia nacida de la necesidad y la convicción, Eliseo da un paso al frente. Golpea las aguas con el manto y clama la pregunta que lo define todo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No pregunta, ¿dónde está el poder de Elías? No invoca a su maestro, invoca al Dios de su maestro. Esta es la transición más crucial en la espiritualidad de cualquier creyente. Pasar de una fe heredada o aprendida a una fe personal y directa. Está declarando su total dependencia del Dios viviente, reconociendo que la fuente de todo poder es Él y solo Él. La respuesta de Dios no se hace esperar. Es inmediata, inequívoca y espectacular. En el instante en que el manto toca la superficie, las aguas del Jordán se abren de par en par, creando un camino seco para que el nuevo profeta cruce. ¡Qué confirmación tan gloriosa! Era el sello de aprobación del cielo. Dios estaba declarando públicamente, así como estuve con mi siervo Elías, así estaré contigo. El ministerio continúa. Mi poder no se ha retirado de Israel. Este milagro, la repetición exacta del que había realizado Elías momentos antes, tenía un propósito doble. Primero, fortaleció la fe del propio Eliseo, disipando cualquier duda que pudiera albergar en su corazón. Le dio la certeza de que no estaba solo, de que la misma unción que había presenciado ahora reposaba sobre él. Segundo, fue una señal irrefutable para quienes observaban. En nuestra vida, quizás no dividamos ríos, pero cuando damos un paso de fe, invocando al Dios de nuestros padres espirituales con una convicción propia, Él también nos abre caminos donde parece no haberlos. Nos da esas confirmaciones, a veces grandes, a veces pequeñas, que nos aseguran que estamos caminando en su voluntad. El cruce de Eliseo de vuelta a la tierra de su misión no fue un simple paseo. Fue una marcha triunfal, la inauguración de un ministerio que estaría marcado por el poder inconfundible de Dios. La religión de Israel estaba a punto de ser sacudida por la manifestación de una espiritualidad vibrante y poderosa. Y este milagro no ocurrió en un vacío. Al otro lado, en la orilla occidental, 50 hombres, los hijos de los profetas, habían sido testigos de todo el drama celestial. Vieron a Elías ser arrebatado y ahora veían a Eliseo regresar solo, partiendo las aguas de la misma manera. Su reacción, descrita en 2 Reyes 2:15, es la segunda pieza clave de esta transición. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Inmediatamente vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Este es un momento de vital importancia. Después de la confirmación divina, viene el reconocimiento humano. La comunidad de profetas, sus propios pares, aceptan su liderazgo. Ese acto de postrarse no era idolatría, era un gesto de sumisión a la autoridad espiritual que Dios había conferido a Eliseo. ¿Ves la belleza de este patrón?
Dios unge y luego la comunidad. Una espiritualidad sana y madura necesita ambas cosas. De nada sirve decir, Dios me llamó, si aquellos que caminan en la fe a nuestro lado no pueden ver el fruto del Espíritu y la unción de Dios en nuestra vida. Este reconocimiento era crucial para Eliseo. Sin el apoyo de la comunidad profética, su ministerio habría estado plagado de divisiones y luchas internas desde el principio. Pero Dios, en su sabiduría, orquestó los eventos para que su siervo comenzara su labor no solo con poder de lo alto, sino también con el respaldo y la bendición de sus hermanos. Sin embargo, la mente humana es compleja. Incluso después de presenciar un milagro tan claro, una pequeña semilla de duda permaneció en el corazón de los hijos de los profetas. Se acercaron a Eliseo con una propuesta que, aunque bien intencionada, revelaba su lucha por comprender plenamente lo sobrenatural. Le dijeron, como leemos en 2 Reyes 2:16, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Es tan humano, ¿no te parece? Vieron el carro de fuego, pero su lógica intentaba encontrar una explicación alternativa, menos definitiva. Tal vez no fue un arrebatamiento al cielo, sino solo un traslado a otro lugar de la tierra. La respuesta inicial de Eliseo es la de un líder seguro. No enviéis. Él sabía la verdad. Había sido testigo, pero ellos insistieron, tanto que lo importunaron. Y aquí vemos la sabiduría pastoral de Eliseo. En lugar de imponer su autoridad con dureza, cedió. Les permitió ir y buscar. Entendió que a veces la gente necesita agotar sus propias dudas para poder abrazar la verdad por completo. No se ofendió por su falta de fe. Les dio el espacio para que su propia experiencia les enseñara lo que él ya sabía por revelación. Esta es una alemana lección sobre la paciencia en el liderazgo espiritual y en nuestra propia religión personal. La búsqueda duró 3 largos e infructuosos días. Aquellos 50 hombres fuertes peinaron los montes y los valles buscando cualquier rastro de Elías. Y por supuesto no encontraron nada. Cuando regresaron a Jericó, donde Eliseo los esperaba, su convicción era finalmente completa. La duda había sido erradicada, no por la palabra de Eliseo, sino por su propia experiencia fallida. Este episodio, que podría parecer un pequeño desvío, fue en realidad el paso final para solidificar el fundamento del ministerio de Eliseo. Ahora, su autoridad era incuestionable. Había sido confirmada por Dios a través de un milagro, reconocida por la comunidad a través de su sumisión y sellada por la eliminación de toda duda persistente. Con esta base firme, Eliseo ya no era solo el sucesor de Elías, era, por derecho propio, el profeta de Dios para Israel. Su viaje como siervo había terminado y su ministerio independiente estaba a punto de comenzar. Ya no miraría hacia atrás. Con la confianza forjada en las aguas del Jordán y cimentada por la convicción de sus pares, estaba listo para enfrentar los desafíos que le esperaban en las ciudades de Israel, empezando por la propia Jericó, una ciudad con una antigua maldición y un problema muy terrenal que solo el poder del cielo podía resolver. Tras consolidar su llamado en el Jordán, Eliseo entra en la ciudad de Jericó, un lugar de profundos contrastes. Por un lado, una ciudad con una ubicación privilegiada, una tierra que debería ser un paraíso de fertilidad. Por otro, una comunidad afligida por una maldición invisible que envenenaba su recurso más vital, el agua. Los hombres de la ciudad, en un acto de humildad y desesperación, se acercan al profeta y le exponen el problema, como leemos en 2 Reyes 2:19. El lugar es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Reflexiona sobre esto, querido amigo, porque Jericó es un espejo de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces miramos nuestro entorno y pensamos, el lugar es bueno,
Tenemos un buen trabajo, una familia, salud aparente, pero en lo profundo sentimos que algo no funciona. Hay una agua mala, una amargura secreta, un pecado oculto, una herida no sanada que vuelve nuestra vida estéril, incapaz de dar el fruto de alegría y paz que anhelamos. La espiritualidad de estos hombres fue lo suficientemente sabia para no resignarse a su condición. No la aceptaron como normal. Reconocieron el problema y, lo más importante, acudieron a la persona correcta. No buscaron una solución humana, sino que llevaron su necesidad al representante de Dios. Este es siempre el primer paso hacia cualquier milagro, un diagnóstico honesto y la búsqueda de ayuda en la fuente divina. Su fe, aunque quizás pequeña, los movió a la acción correcta. La respuesta de Eliseo es una clase magistral sobre cómo opera el poder de Dios. No entra en pánico, no ofrece un análisis complejo de la maldición de Josué, ni inicia un largo ritual. Su enfoque es práctico, sencillo y profundamente simbólico. Pide dos cosas. Segundo 1 Reyes 2:20. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Detengámonos a saborear la riqueza de estos símbolos. Una vasija nueva, un recipiente que nunca ha sido usado, representa la pureza, un comienzo limpio, un instrumento no contaminado por el pasado. ¿No es así como Dios nos pide que nos acerquemos a Él, como vasijas nuevas, con un corazón dispuesto y sin los residuos de nuestras viejas soluciones? Luego pide sal. En toda la Escritura, la sal es un agente de purificación, de preservación y un símbolo del pacto eterno de Dios. Al pedir estos elementos, Eliseo nos está enseñando que la intervención de Dios en nuestras vidas requiere de nuestra parte un corazón puro y dispuesto, la vasija nueva, y la aplicación de la verdad y el poder purificador de su pacto, la sal. La verdadera religión no se basa en la complejidad de nuestros ritos, sino en la sencillez de nuestra obediencia. La fe no necesita entender todos los porqués. Solo necesita confiar en el cómo que Dios revela, por extraño que parezca. Con la vasija y la sal en sus manos, Eliseo realiza un acto de profunda sabiduría espiritual. Va directamente a la fuente del problema. El texto en 2 Reyes 2:21 dice que fue a los manantiales de las aguas. No intentó purificar el agua en los pozos de la ciudad ni en los arroyos que corrían por los campos. Fue al origen, a la raíz de la contaminación. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros! Con demasiada frecuencia, en nuestra vida espiritual, nos pasamos el tiempo tratando los síntomas. Luchamos contra la ira, la tristeza o la falta de propósito, la tierra estéril, sin darnos cuenta de que el verdadero problema está en el manantial de nuestro corazón. Eliseo nos enseña a no tener miedo de llevar el poder sanador de Dios a la fuente misma de nuestra amargura, a esa herida original, a ese pecado raíz que contamina todo lo demás. Requiere valentía y una fe audaz para dejar que Dios toque el origen de nuestro dolor. Pero es la única manera de obtener una sanidad verdadera y duradera. Mientras Eliseo caminaba hacia ese manantial, estaba demostrando que la espiritualidad efectiva no se queda en la superficie, sino que se sumerge en las profundidades del alma para traer la restauración completa que solo Dios puede dar. De pie, frente al manantial contaminado, Eliseo no realiza un conjuro. Él es un profeta, no un mago. Simplemente arroja la sal al agua y pronuncia palabras de poder y autoridad. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Observa con atención, amigo mío. Eliseo se quita por completo de la ecuación. No dice yo sano o que esta sal sane. Atribuye toda la gloria y todo el poder a quien pertenece, a Jehová. Él es simplemente el canal, el mensajero. El poder no está en la vasija, ni en la sal, ni siquiera en el profeta. El poder está en la palabra declarada de Dios.
Este es el corazón de la fe bíblica. No confiamos en objetos o en personas, sino en las promesas y en la autoridad de un Dios que habla y su palabra crea la realidad. La sanidad de Jericó no fue una reacción química, fue una creación divina. Y la promesa fue absoluta: no más muerte, no más esterilidad. Cuando Dios sana la fuente de un problema en nuestra vida, no pone un simple vendaje. Él erradica la raíz de la muerte, todo aquello que nos roba la vida, y la enfermedad, todo lo que nos debilita espiritualmente, trayendo una restauración completa. El resultado, como se afirma en 2 Reyes 2:22, fue inmediato y, lo más importante, permanente. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. La frase «hasta hoy» indica que generaciones después, cuando se escribió el libro de los Reyes, la gente de Jericó seguía bebiendo de esas aguas puras, un testimonio continuo del poder de Dios y de la fe de sus antepasados. Cada cosecha, cada niño sano, cada sorbo de agua fresca era un recordatorio de que Dios puede transformar la maldición en bendición. Así es la obra de Dios en nosotros. Cuando Él sana el manantial de nuestro corazón, la bendición fluye de manera continua y duradera, impactando no solo nuestra vida, sino también la de las generaciones futuras. Este primer milagro público de Eliseo fue un acto de restauración y misericordia, demostrando que el Dios a quien servía es un Dios de vida. Sin embargo, su viaje apenas comenzaba. Después de traer vida a Jericó, se dirigiría a Betel, un centro de idolatría, donde se encontraría no con un pueblo que buscaba sanidad, sino con un grupo que ofrecía burla, lo que provocaría una demostración muy diferente y terrible del poder y la santidad del profeta de Dios. Dejando atrás las aguas sanadas y la gratitud del pueblo de Jericó, Eliseo emprende su camino hacia Betel. Y este no es un viaje cualquiera, mi amigo. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, se había convertido en una casa de vergüenza para Israel. Era uno de los dos centros de la adoración idólatra del becerro de oro, una herida espiritual abierta en el corazón de la nación. Eliseo, por lo tanto, no estaba simplemente viajando de una ciudad a otra, estaba ascendiendo hacia el epicentro de la rebelión espiritual, llevando la luz de la verdad a un lugar que se había acostumbrado a las sombras. Piensa en el contraste. Acaba de ser un canal de la misericordia restauradora de Dios, y ahora se dirige a un lugar donde la religión había sido pervertida y la espiritualidad del pueblo estaba profundamente enferma. Esta transición nos enseña una lección vital. En nuestra caminata de fe, los momentos de gran bendición a menudo son seguidos por enfrentamientos directos con la incredulidad y la oposición. El campo de batalla espiritual cambia constantemente y debemos estar preparados para pasar de ser canales de sanidad a ser defensores de la santidad de Dios. Eliseo caminaba con la autoridad divina recién confirmada, pero estaba a punto de descubrir que esa autoridad sería violentamente desafiada. Mientras ascendía por el camino, ocurrió el infame encuentro. El texto en 2 Reyes 2:23 nos dice que salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Es crucial que entendamos la gravedad de lo que está sucediendo aquí. No eran niños pequeños haciendo una travesura inofensiva. La palabra hebrea usada sugiere jóvenes, adolescentes o incluso hombres jóvenes, lo suficientemente mayores para entender perfectamente lo que hacían. Y su burla, calvo sube, era mucho más que un insulto sobre su posible calvicie. Era un ataque cargado de veneno teológico. Al decirle sube, estaban mofándose directamente del milagro más reciente y espectacular asociado con el linaje profético, el arrebatamiento de Elías. Era una burla sarcástica que significaba: si tu maestro era tan especial que subió al cielo, ¿por qué no subes tú también y nos dejas en paz?
estaban negando el poder de Dios, ridiculizando el oficio profético y despreciando al mensajero de Jehová. No era un ataque personal contra Eliseo, el hombre, sino un acto de blasfemia contra el Dios que lo ungió. Esta es la manifestación externa de la podrida espiritualidad que se había arraigado en Betel a causa de la idolatría. Ante un ataque tan directo a la santidad de Dios, la reacción de Eliseo no es de ira personal, sino de autoridad profética. El versículo 24 nos dice algo muy específico. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Detengámonos en esa frase, en el nombre de Jehová. Esto es fundamental. Eliseo no está actuando por un ego herido, no es una venganza por haber sido llamado calvo. Él está actuando como el embajador oficial del reino de los cielos. En la cultura del Antiguo Testamento, el profeta de Dios era su representante ungido, y un ataque contra él era un ataque directo al trono de Dios. Al maldecirlos en el nombre del Señor, Eliseo estaba pronunciando un juicio divino que ellos mismos habían provocado con su blasfemia. Estaba declarando que hay consecuencias por burlarse de lo sagrado. Esta es una faceta de la fe que a nuestra cultura moderna le cuesta aceptar. Queremos un Dios que es solo amor y misericordia, pero olvidamos que también es un Dios santo y justo. La religión bíblica nos presenta un cuadro completo de su carácter. Eliseo, en ese momento, se convirtió en el canal no de la sanidad, sino del justo juicio de Dios contra la rebelión desafiante. La consecuencia de la maldición profética fue inmediata y aterradora. El texto continúa diciendo que salieron 2 osas del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es una escena terrible, sin duda, una que nos incomoda y nos obliga a luchar con la severidad de la justicia de Dios. Pero no podemos suavizarla ni ignorarla. Este evento no fue un accidente desafortunado, fue una intervención divina que validó la palabra de su profeta de la manera más contundente posible. Las osas no actuaron al azar, fueron los instrumentos del juicio pronunciado. Este acto terrible envió un mensaje inequívoco a todo Israel. El sucesor de Elías llevaba la misma autoridad divina, y burlarse del profeta de Dios era jugar con fuego. En un tiempo de profunda apostasía, se necesitaba una demostración de poder tan drástica para recordar a la nación que su Dios no es un ídolo impotente que puede ser ridiculizado sin consecuencias. Era una lección dura, sí, pero necesaria para establecer el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría en una generación que lo había perdido por completo. La espiritualidad de la nación necesitaba un electrochoque para despertar de su letargo idólatra. Este incidente en el camino a Betel establece el otro polo del ministerio de Eliseo. Si en Jericó vimos el poder de Dios para traer vida y restauración a los que buscan con humildad, en Betel vimos el poder de Dios para traer juicio sobre los que se burlan con arrogancia. Eliseo es presentado como un ministro completo, un canal tanto de la gracia como de la justicia divina. Este evento, aunque sombrío, cimentó su autoridad de una manera que aseguró que, en el futuro, su palabra sería tomada con la máxima seriedad por reyes y plebeyos por igual. La lección para nosotros es profunda. Debemos acercarnos a Dios con una fe reverente, reconociendo su inmenso amor, pero también su santidad absoluta. Ahora, habiendo establecido esta temible autoridad, la narrativa de la vida de Eliseo dará otro giro. Dejará atrás el juicio y se encontrará con la desesperación de una viuda a punto de perder a sus hijos, dándonos la oportunidad de ver cómo usa ese mismo poder profético, no para destruir, sino para proveer milagrosamente en medio de la necesidad más profunda. Después de la aterradora demostración de la justicia divina en el camino a Betel,
La historia nos lleva de la plaza pública a la intimidad de un hogar en duelo, mostrándonos el otro lado del corazón de Dios. Una viuda, esposa de uno de los hijos de los profetas, se acerca a Eliseo con el alma desgarrada. Su situación, descrita en 2 Reyes 4:1, es la convergencia de varias tragedias. Ha perdido a su esposo, un hombre que, según ella misma testifica, temía a Jehová, y ahora está ahogada en deudas. Pero el golpe final, la amenaza que la empuja a clamar por ayuda, es que el acreedor viene a llevarse a sus 2 hijos como siervos. Piensa en su angustia, mi amigo. No solo enfrenta la soledad y la pobreza, sino la desintegración de su familia. Este relato nos confronta con la difícil realidad de que a veces las personas de gran fe enfrentan sufrimientos inmensos. Su clamor nos enseña una lección fundamental en los momentos de mayor desesperación. Cuando la lógica humana no ofrece salida, la espiritualidad genuina sabe a dónde correr. No acudió al rey ni a los prestamistas, corrió al hombre de Dios. Sabía que su única esperanza no residía en un sistema terrenal, sino en una intervención celestial. Su historia comienza con una crisis, pero su acción de buscar al profeta es el primer paso que transformará su tragedia en un testimonio del poder de Dios. La respuesta de Eliseo a esta mujer increíblemente reveladora. No le ofrece un discurso de consuelo ni le promete una solución mágica inmediata. En cambio, le hace una pregunta simple pero profunda que es el punto de partida para casi todos los milagros de provisión. ¿Qué tienes en casa? Imagina el impacto de esa pregunta. En medio de su abrumadora carencia, Eliseo la obliga a cambiar su enfoque de lo que no tiene a lo que sí tiene. La respuesta de la viuda es elocuente en su pobreza. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Prácticamente nada. Un poco de aceite, quizás lo último que le quedaba para cocinar o para encender una lámpara. Y es precisamente en ese casi nada donde Dios elige edificar su milagro. Esto, mi amigo, es un principio divino fundamental. Dios te encuentra donde estás y comienza con lo que tienes, por poco que te parezca. Tu vasija de aceite puede ser un pequeño talento, una pizca de esperanza, una onza de fe. A menudo despreciamos nuestros pequeños recursos, soñando con lo que haríamos si tuviéramos más. Pero Dios nos dice hoy, como Eliseo a la viuda, muéstrame tu vasija de aceite, porque en las manos de Dios lo insignificante se convierte en la semilla de lo sobrenatural. La verdadera religión no consiste en esperar a tenerlo todo para servir a Dios, sino en ofrecerle el poco aceite que tenemos con un corazón obediente. A partir de ese pequeño recurso, Eliseo le da a la viuda un conjunto de instrucciones que requieren una fe audaz y una obediencia radical. Primero, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esto demandaba humildad. Tenía que ir de puerta en puerta, exponiendo su necesidad y pidiendo ayuda. Pero más que humildad, demandaba fe. ¿Te imaginas la escena? Una mujer pobre pidiendo jarras vacías sin tener nada con qué llenarlas. ¡Qué acto de confianza tan extraordinario! La instrucción no pocas era una invitación a expandir su expectativa. La medida de su bendición estaría directamente limitada por la medida de su obediencia y su capacidad para recibir. Luego, la segunda instrucción: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. El milagro no sería un espectáculo público, sería un acto íntimo, sagrado, a puerta cerrada. Esto nos enseña que los milagros más profundos de Dios en nuestra vida a menudo ocurren en la privacidad de nuestra devoción, en el secreto de nuestra obediencia, lejos de los aplausos y del reconocimiento humano. La espiritualidad auténtica no necesita un escenario.
Solo necesita un corazón obediente y una puerta cerrada. La viuda obedece al pie de la letra, reúne a sus hijos, recoge todas las vasijas que puede y se encierra en su casa. Y entonces comienza el milagro. Toma su pequeña vasija de aceite y empieza a verter. Y el aceite fluye y sigue fluyendo. Llena la primera vasija prestada y sigue fluyendo. Llena la segunda, la tercera, la décima. Sus hijos le traen las vasijas vacías y ella sigue vertiendo. La física queda suspendida por el poder de Dios. El aceite se multiplica con cada acto de verter. ¡Qué imagen tan hermosa de la provisión de Dios! Su gracia, su amor, su poder son un manantial inagotable. El flujo solo se detiene en un momento, como leemos en 2 Reyes 4:6. Cuando ella pide otra vasija y su hijo responde, no hay más vasijas. Entonces, y solo entonces, cesó el aceite. La provisión no se detuvo porque el aceite de Dios se acabara. Se detuvo porque se acabaron los recipientes vacíos para recibirla. Esta es quizás la lección más penetrante de toda la historia. La fuente de Dios es infinita, pero nuestra capacidad para recibir a menudo es limitada. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos porque no preparamos suficientes vasijas vacías de fe, oración y expectativa? Con la casa llena de vasijas de aceite, la mujer vuelve al profeta, demostrando que no solo fue obediente al principio, sino que buscó dirección hasta el final. Y la instrucción final de Eliseo es tan práctica como el milagro fue sobrenatural. Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. 2 Reyes 4:7. El milagro de Dios no fue solo una experiencia espiritual, fue una solución financiera completa. La provisión fue superabundante. No solo fue suficiente para pagar la deuda y rescatar a sus hijos de la esclavitud, el problema inmediato, sino que también proveyó un excedente para su sustento futuro. Dios no es un Dios de soluciones a medias. Cuando interviene, lo hace de manera completa, abordando nuestras necesidades espirituales, emocionales y materiales. Se preocupa por la santidad de nuestra religión, pero también por el pan en nuestra mesa. Esta historia de una fe silenciosa y una provisión abundante en la intimidad de un hogar nos muestra el corazón tierno y compasivo de Dios. Y ahora, la narrativa nos llevará de la casa de esta viuda pobre a la opulenta residencia de una mujer importante, demostrando que el ministerio de Eliseo y el cuidado de Dios se extienden a todas las clases sociales, a cada necesidad humana. Dejando el humilde hogar de la viuda, la narrativa nos transporta ahora a la próspera ciudad de Sunem y nos presenta a una figura fascinante, una mujer importante, una mujer de recursos, estatus y, como pronto descubriremos, de una inmensa profundidad espiritual. Este contraste es deliberado y hermoso, mi amigo, pues nos muestra que el ministerio de Dios y la necesidad humana trascienden toda barrera socioeconómica. Esta mujer observa a Eliseo en sus viajes y discierne algo extraordinario en él. No ve simplemente a un viajero cansado, sino, en sus propias palabras a su esposo, a un varón santo de Dios. De 2 Reyes 4:9. Su espiritualidad no era superficial, era perceptiva, y esta percepción la movió a la acción. No se contentó con ofrecerle una comida cada vez que pasaba. Su reverencia la impulsó a hacer algo permanente. Le propuso a su esposo construir una habitación para el profeta, un pequeño santuario, personal para él. Esta historia nos enseña que la verdadera hospitalidad bíblica no es un simple acto de cortesía, sino el fruto de un corazón que reconoce y honra la presencia de Dios en los demás. Su fe se manifestó de una manera increíblemente práctica y generosa. El aposento que ella y su esposo construyeron es un sermón en sí mismo. No fue una simple habitación de invitados. Fue un espacio diseñado con una intención y un cuidado meticulosos.
El texto nos dice que lo amuebló con cama, mesa, silla y candelero. Analicemos esto. Le proveyó una cama para su descanso físico, una mesa para su alimento y estudio, una silla para su reposo y meditación, y un candelero para que tuviera luz en la oscuridad. En esencia, ella estaba invirtiendo en todas las facetas del bienestar del profeta para que él pudiera continuar su ministerio sin trabas. Estaba creando un santuario, un refugio, donde el hombre de Dios podía recargarse y prepararse. ¡Qué lección tan profunda sobre lo que significa apoyar! A veces, los actos más significativos en nuestra religión no son los que se hacen en el púlpito, sino los que se hacen en la trastienda, los actos de servicio práctico que sostienen a quienes están en la primera línea. La tsunamita estaba sembrando en el ministerio del profeta y su generosidad era tan pura que ni siquiera esperaba nada a cambio. Profundamente conmovido por esta bondad desinteresada, Eliseo anhela recompensarla. Llama a la mujer y a través de su siervo Giesi le hace una oferta asombrosa. Le ofrece usar su considerable influencia política. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Esta era una oferta de poder, acceso y favor al más alto nivel. La mayoría de la gente saltaría ante una oportunidad así. Pero la respuesta de la mujer en 2 Reyes 4:13 es una de las declaraciones de contentamiento más hermosas de toda la Biblia. Yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, estoy contenta, estoy en paz, no necesito nada. Pertenezco a mi comunidad y eso es suficiente para mí. Su corazón estaba libre de la ambición mundana. Había servido al profeta por pura devoción, no como una inversión para obtener un beneficio. Esta actitud de servicio puro es increíblemente rara y es precisamente lo que conmueve el corazón de Dios. Su fe no estaba ligada a la adquisición de bendiciones. Su acto de servicio era la bendición en sí misma. Y es esta pureza de motivos la que abre las puertas a un milagro que ella ni siquiera se atrevía a pedir. Aunque la mujer estaba contenta, había un anhelo secreto y profundo enterrado en su corazón, una herida que ni su riqueza ni su estatus podían sanar. Giesi, el siervo observador, le revela a Eliseo esta necesidad oculta. He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. En esa cultura, la esterilidad era vista como una gran desgracia, un vacío en el centro de la vida familiar. Era el único anhelo que el dinero no podía comprar y que el tiempo parecía haber hecho imposible. Al oír esto, Eliseo comprende cuál es el verdadero deseo del corazón de la tsunamita. La llama de nuevo y mientras ella permanece de pie en la puerta, le entrega una de las promesas proféticas más impactantes. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. 2 Reyes 4:16. Esta promesa desafiaba la biología, la lógica y la experiencia de toda una vida de la mujer. Era una palabra que solo podía cumplirse por un acto creativo y sobrenatural de Dios. La espiritualidad de Eliseo le permitió ver más allá de la contenta fachada de la mujer y hablar directamente a su necesidad más profunda. La reacción de la mujer es desgarradoramente humana. Abrumada por la magnitud de la promesa, responde: «No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Su respuesta no nace de la falta de fe, sino del miedo a una nueva desilusión. Es el clamor de un corazón que ha protegido una herida durante tanto tiempo que teme que la esperanza la vuelva a abrir. Probablemente había dejado de orar por un hijo hacía años, resignada a su destino. Pero la palabra de Dios, una vez pronunciada a través de su profeta, no depende de nuestra capacidad para creerla de inmediato. Depende de su poder para cumplirla. Y el texto sagrado confirma con hermosa sencillez en el versículo 17 que la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente.
exactamente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Su acto de hospitalidad, nacido de una religión práctica, se convirtió en la cuna de un milagro. Dios transformó su casa, que primero fue un refugio para el profeta, en un hogar lleno de la alegría de una nueva vida, una vida que, como veremos más adelante, sería el centro de una prueba aún mayor y un milagro aún más espectacular. Nuestra historia da ahora un salto más allá de las fronteras de Israel y nos adentra en el corazón de una nación enemiga, Siria, para presentarnos a uno de los personajes más memorables del ministerio de Eliseo. Su nombre es Naamán, y el texto sagrado en 2 Reyes 5 lo describe con una serie de epítetos impresionantes. General del ejército, un gran varón delante de su señor, tenido en alta estima, valeroso en extremo. Lo tenía todo: poder, prestigio, victorias militares y la confianza de su rey. Sin embargo, la Biblia añade una conjunción adversativa que anula todas sus glorias. Pero era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta única palabra lo cambiaba todo. La lepra, una enfermedad devastadora, era una sentencia de muerte lenta y un estigma social que ninguna cantidad de poder o riqueza podía borrar. Naamán era un gigante en el campo de batalla, pero un prisionero dentro de su propia piel. Y la solución a su problema incurable no vendría de los sabios y magos de Siria, sino del susurro de fe de la persona más insignificante de su casa, una joven esclava israelita. Esta niña, arrancada de su tierra, en lugar de guardar rencor, mostró una compasión y una fe tan grandes que se atrevió a sugerir: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. ¡Qué increíble ironía! La salvación para el poderoso general sirio comenzaría con la humilde espiritualidad de una niña cautiva. Actuando sobre esta pequeña semilla de esperanza, Naamán pone en marcha todo el aparato del poder mundano para conseguir su milagro. Se acerca a su rey, quien escribe una carta al rey de Israel. Reúne una fortuna en plata, oro y vestidos lujosos. Viaja con sus caballos, sus carros y su comitiva militar. Intenta abordar un problema espiritual con las herramientas del mundo: la política, el dinero y la fuerza. Pero estas herramientas son completamente inútiles. Cuando el rey de Israel recibe la carta, entra en pánico, rasga sus vestiduras y grita: «Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra». El rey, que debería haber conocido al Dios de Israel y a su profeta, solo ve una trampa política, una excusa para la guerra. Este episodio nos muestra la total bancarrota de los sistemas humanos para resolver nuestros problemas más profundos. Ni el poder del rey de Siria, ni el del rey de Israel podían hacer nada. Fue necesario que Eliseo, el representante de la religión verdadera, interviniera y dijera: «Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Estaba declarando que hay un poder superior a los reyes y a los ejércitos, una espiritualidad que opera en una dimensión completamente diferente. Imagina la escena. Naamán, el gran general, llega con toda su pompa y circunstancia a la humilde morada de Eliseo, esperando sin duda una recepción acorde a su rango. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le envía un mensajero con una instrucción simple, directa y, para el orgullo de Naamán, profundamente humillante: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». 2 Reyes 5:10. La reacción de Naamán es de furia. Su orgullo está herido. Él esperaba un ritual impresionante, una invocación dramática, quizás la imposición de manos del profeta. En cambio, recibe una orden que le parece ridícula. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel?, clama con indignación. Su lógica humana no puede procesar la sencillez del mandato divino.
Y aquí yace una de las lecciones más profundas para nuestra fe. El camino de Dios hacia la sanidad a menudo pasa por el valle de la humildad. Él nos pide que renunciemos a nuestras expectativas, a nuestro orgullo y a nuestra lógica para simplemente obedecer su palabra, por extraña que nos parezca. La sanidad de Naamán estaba condicionada no a un gran acto, sino a un simple acto de obediencia que primero debía sanar su orgullo. Cuando Naamán, enfurecido, está a punto de abandonar su única oportunidad de ser sanado, intervienen sus siervos con una lógica humilde y aplastante. Le dicen: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?» Esta intervención es crucial. Necesitamos escuchar las voces de la sensatez que nos rodean para superar nuestro propio orgullo. Naamán recapacita, se traga su orgullo, desciende de su carro, se quita sus insignias de general y se sumerge en las turbias aguas del Jordán. Una vez, 2 veces, 6 veces, y nada. Su fe es probada hasta el último momento, pero al sumergirse la 7ª vez, el número de la perfección y el cumplimiento divino, el milagro ocurre. Su piel se restaura por completo, volviéndose como la carne de un niño. La obediencia, aunque tardía y precedida por la ira, desató el poder de Dios. No había magia en el agua del Jordán. La magia estaba en la obediencia a la palabra del profeta. La lección es eterna. La bendición de Dios no se encuentra en la grandeza de nuestras obras, sino en la sencillez de nuestra obediencia a su voluntad. Pero la historia no termina con la piel sanada, termina con un corazón transformado. Naamán regresa a Eliseo, pero no es el mismo hombre. Su primera declaración ya no es de orgullo, sino de adoración. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Segundo Reyes 5:15. Ha pasado de la lepra física a la iluminación espiritual. Su sanidad corporal lo llevó a la salvación de su alma. Intenta ofrecer su fortuna a Eliseo, pero el profeta la rechaza firmemente, enseñando a Naamán y a todos nosotros que la gracia de Dios no se puede comprar. Es un regalo. La transformación de Naamán es tan completa que pide llevarse tierra de Israel para construir un altar a Jehová en su propia nación pagana. Ha encontrado una nueva fe, una nueva religión, una nueva vida. La historia de este general sirio es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no conoce fronteras y que su poder está disponible para todo aquel que esté dispuesto a dejar a un lado su orgullo, humillarse y obedecer para encontrar no solo la sanidad que busca, sino al Dios que nunca supo que necesitaba. La historia de Eliseo nos muestra que el poder de Dios no tiene límites, llegando a desafiar a la propia muerte. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál fue el milagro que más le habló a tu corazón y qué área de tu vida necesitas que la fe resucite? Deja tu experiencia aquí en los comentarios. Si este mensaje te ha bendecido, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Y no te vayas todavía, haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla, ya que es una continuación de tu viaje de fe. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.